tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al programa. Soy Juliana Oxenford, lista como siempre para quedarme con todos ustedes hasta las 12 de la noche. Hoy con un programa buenísimo que no pueden dejar de ver. En el último bloque voy a conversar con Miguel Sarria. Él es nuestro campeón mundial de kickboxing. Un chico increíble de 33 años, periodista de profesión. Trabajó en la sección policial de Diario Perú 21, pero nunca dejó de hacer deporte. Primero haciendo taekwondo y luego pues kickboxing y así dándole duro y sacándose la mugre y durmiendo poco para poder trabajar y seguir entrenando hasta que miren ustedes a dónde llegó. Es una clara muestra, un ejemplo más de que el que quiere algo realmente lo puede lograr cuando hay constancia, cuando hay ganas, cuando hay fuerza, pero algo muy importante también, y lo dijo Miguel en una entrevista, cuando hay también apoyo. Con él vamos a hablar más adelante, pero primero vamos a arrancar con Carlos Villantoy. Él es perito poligrafista. Todo el mundo está hablando del polígrafo. Esto no de ahorita, ya desde hace algunos meses. En realidad que serán 2 meses desde que arrancó el programa que conduce el periodista Beto Ortiz, El Valor de la Verdad. A tal punto que PPK, el ex premier, el ex ministro de Economía, ha salido ahora a decir que él se va a someter al polígrafo por la Teletón, para ayudar en la Teletón. Todo el mundo, ¿no? Ahora cada vez que alguien no le cree a alguien, le dice, oye, cállate, te vas al polígrafo. Acá, por ejemplo, me han dicho, Juliana, ¿vas a traer un poligrafista? Bueno, sométete al polígrafo. Yo encantada, pero no hay razón, pues. ¿Para qué me voy a someter ahora? El polígrafo, según lo que nos va a contar mi entrevistado a continuación, es sumamente válido, por ejemplo, en asuntos judiciales para determinar la responsabilidad de una persona que está siendo acusada de un delito tan grave, por ejemplo, como la violencia sexual o el homicidio. Así que yo dejo de hablar y lo presento. Estoy con Carlos Villantoy. Muchas gracias por estar aquí. No, Juliana, a ti, gracias por la invitación y presto a absolver cualquier pregunta sobre el polígrafo. Y yo me voy a poner, Carlos, perdón, pero bastante antipática porque soy bastante escéptica con respecto al polígrafo. Porque si bien en países como Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, para sentenciar a alguien, e incluso en estados donde existe la cadena perpetua y la pena de muerte, sobre todo la pena de muerte, utilizan el polígrafo. Así es. Pero a mí hay cosas que no me quedan muy claras. ¿Podemos empezar por eso? Adelante. Perfecto. Adelante. Supuestamente esto que has traído tú aquí, que está en la mesa, son todos los implementos, los elementos que se utilizan para registrar básicamente la presión arterial de la persona sometida al polígrafo, el ritmo cardíaco, la respiración y el tema de la sudoración. Es decir, si una persona de pronto, si una persona está sentada y empieza a sudar más de lo normal y el corazón se le acelera, la respiración va más rápida, uno podría concluir a través del aparatito que mide todas las reacciones fisiológicas que esa persona está mintiendo. Pero ¿hasta qué punto esto es objetivo, cierto, al 100%? Ok. Bueno, sí, hay toda una leyenda urbana sobre el polígrafo, ¿no? Empezando por el tipo que hace la prueba, ¿no? Que es alguien del ultra, super espionaje, que va a someter a una persona a un interrogatorio intenso. Eso no es una prueba de polígrafo. Una prueba de polígrafo es un proceso, se sigue un procedimiento. Hay una entrevista profunda del evaluado donde lo primero que se busca es establecer si la persona entiende lo que se le va a preguntar, donde la persona comprende a las preguntas que el poligrafista le va a hacer y las cuales él va a responder. Es lo primero. Si la persona entiende claramente por lo que se le pregunta. Después se le pasa a explicar esas mismas preguntas que tú acabas de hacer. Son comunes en una prueba de polígrafo, ¿no? Carlos, ¿y esto va a medir mi sudoración? ¿Son mis nervios? ¿Que me tiemble? ¿Que mueva la pierna? No. No. Si bien es cierto, un equipo poligráfico cuenta con unos sensores que son colocados en el cuerpo de una persona, nada de ninguna área sensible, y sobre su ropa, una banda a la altura del pecho, otra banda a la altura del abdomen, una faja en el brazo y unas platinas en los dedos y otros sensores contramedidas en sus posaderas. Lo que busca el polígrafo es captar y registrar la reacción pura de la mentira. Monitoreamos algunas de las que tú acabas de mencionar, pero hay una que no mencionaste, que es la más importante: el cambio en la conductancia electrohérmica. El lenguaje sencillo, ¿qué cosa es? Es una fluctuación en la carga eléctrica de tu organismo.
que se genera cuando la persona sabe que está mintiendo. Pero ¿cómo podemos, digamos, estar 100% seguros, y perdón que insista con este tema, pero quiero que quede clarísimo porque al igual que yo hay un montón de personas que tienen dudas con respecto a... al tema del polígrafo, ¿no? ¿Qué tanto podemos creer en este asunto? ¿Qué pasa si yo no necesariamente estoy mintiendo, pero la situación me resulta bastante incómoda? Estás haciéndome preguntas que de pronto están relacionadas a mi entorno privado y me molesta, como que no quiero responder. Y más allá de que mienta o no, todo esto registra reacciones fisiológicas que ustedes pueden interpretar como mentira. Lo que pasa es que en una prueba de polígrafo no es que la persona ingrese y de frente le pregunte, usted mató con esta pistola que le muestro sobre la mesa a la persona en fulano y tal. Imagínate, una persona culpable o inocente ante una pregunta de ese tipo va a saltar de la silla. O que le pregunte, usted agredió sexualmente a su hijo, va a saltar, así no lo haya hecho. Entonces, ¿cómo hacen para obtener la respuesta verídica ante preguntas tan complicadas? Cumpliendo con un proceso estandarizado por la CTM, por la Asociación Americana de Poligrafía, que se apoya en todos los trabajos de investigación científica que existen sobre la poligrafía. Lo primero es que la persona tiene que saber a qué viene. Una persona en una prueba de polígrafo nunca es casada. La persona sabe qué se le va a preguntar. Si no entiende las preguntas, se le aclara. Y no solamente tomo las muestras de las preguntas materia de investigación, sino tomo otro tipo de muestras. Juliana, ¿lleva usted puesta sobre la cabeza una gorra? Miénteme. Sí. Yo tengo una Pero es evidente que no tengo, pues. Por supuesto. O sea, esa es una pregunta. Entonces, ¿qué hago? Voy tomando muestras, ¿no? ¿Estamos en el año 2012? Sí. Ok. ¿Usted sustrajo la computadora sustraída el día de hoy en RPP? No. Entonces se van tomando muestras. Mientras más muestras tome el poligrafista, va a tener más muestras que analizar. Te entiendo. Y se van comparando con las preguntas razón de la prueba. Entonces, hablando de preguntas, yo aquí te suelto otra pregunta. Adelante. Entonces, la medición, digamos, de lo que está sucediendo con una persona sometida al polígrafo, es decir, si está mintiendo o está diciendo la verdad, se mide en función a un grupo de preguntas o a una pregunta específica. Es decir, si yo me siento ahorita y tú, Carlos, como además perito poligrafista, me dices, Juliana, ¿verdad que tienes 33 años? Sí. No, es la verdad. Juliana, ¿verdad que vives en Miraflores? Sí. Juliana, ¿verdad que eres la cuarta de 4 hermanos? Sí. Pero de pronto me empiezas a preguntar, hasta ahí todo se registra bien. Por supuesto. ¿Okay? Pero todo de se va pronto, registrando. Y tomo muestras de mentira dirigida también. O sea, cosas que tú sabes que perfecto. Después me dices, Juliana, ¿verdad que... no sé, ¿verdad que nunca te has pintado el pelo? Sí, ahí te estoy mintiendo, me lo he pintado 50.000 veces. ¿Cómo sabes que esa pregunta, que es la cuarta que te he respondido y donde he mentido, es realmente mi primera respuesta, digamos, inválida, porque mentí? Si ha sido en un determinado tiempo, es decir, en un espacio muy pequeño, ¿es tan específico o registras las 4 preguntas como si fuera, digamos, un grupo de preguntas? Así es, todas. Yo voy tomando una muestra. Esto es al igual que levantar una huella digital. Yo tengo una huella digital que tengo que comparar ahora con las impresiones dactilares de muchos dedos de muchas personas. Yo tengo que tomar varias muestras, y muestras completas, no fraccionadas. Tomo muestras para después comparar. En la prueba del polígrafo lo que hace es recabar esas muestras fisiológicas de estímulos de las personas. Pero tú en general puedes decir, Carlos, Juliana mintió o Juliana dijo la verdad, o puedes decir, Juliana mintió en la pregunta 4, en la 8 o en la 12. A eso voy. ¿Es tan específico? Sí, es específico. Es en la pregunta puntual. Es en la pregunta puntual. Y se toma mayor atención en las preguntas razón de investigación, las cuales han sido repasadas previamente con el evaluado. Ajá. Son repasadas previamente, no son preguntas que la persona está colocada con los sensores y te coloco una pregunta de manera abrupta. No, yo repaso contigo, Juliana, mira, el día de hoy ha habido un problema acá en el canal, se ha perdido una laptop y estamos haciendo una investigación, vamos a hacer esta prueba para poder saber quién tomó la laptop. ¿Qué pasa, Carlos, si yo soy una mitómana por excelencia y me robé la computadora, sin embargo me sientas, me enchufas a todos estos aparatos y me preguntas, Juliana, ¿tú te robaste la computadora? Y yo, no. Mira, no se me mueve nada, no. O sea, mentirosa total. Juliana, todos los días de Dios yo veo eso, ¿no? El ser humano está diseñado para mentir. Nuestro cuerpo está diseñado para mentir. Todos los días, ¿no? Todos los días. Por eso es mucho más difícil darle fe al polígrafo. Lo que pasa es que la prueba del polígrafo no es una apreciación de la persona. La prueba del polígrafo
es la entrevista que tiene que hacer un profesional experto y la toma de las muestras que son procesadas en un equipo. ¿Sabes por qué te hago todas estas preguntas, Carlos? Porque hay toda una corriente que niega la validez del polígrafo. Por ejemplo, hubo una investigación hace ya algún tiempo en Estados Unidos donde filtraron a un grupo de espías. Exactamente fueron 10. El polígrafo reconoció a 8 espías. Hay 2 que salieron así libres de polvo y paja. Entonces, ¿por qué el polígrafo falló si supuestamente esto es exacto y se puede confiar hasta en un 96%? ¿Sabes por qué se generan las fallas en la poligrafía, Juliana? ¿Por qué? Por el error de la persona que hace la prueba. Por ejemplo, estoy haciéndole la prueba a un pedófilo. Si yo le pregunto a un pedófilo, ¿usted agredió sexualmente a la niña fulana y tal? En la cabeza del pedófilo no hay una agresión, es un hecho de amor, de afecto hacia el niño, que es incomprendido por el resto de la humanidad. Porque es un enfermo, es una persona que está enferma. Exactamente. Entonces, si yo le coloco esa pregunta, ¿qué sucede? Racionaliza a la persona y me va a decir no. ¿Por qué? Porque él cree que no. Por lo tanto, yo no puedo hacerle esa pregunta. La pregunta que tiene que hacer un poligrafista experto de alto nivel es: usted, con su mano derecha, conforme a la acusación del niño, tocó tal y tal parte de su cuerpo. Es una pregunta directa. Los errores vienen por ahí, cuando no se efectúa una pregunta apropiada que permite que la persona racionalice. Entonces, ¿por qué? Y acá regreso otra vez con una pregunta antipática, pero que te tengo que hacer, Carlos. ¿Por qué, si el polígrafo fue inventado en el año 1938 en el estado de California, no se utiliza ahora en todo el mundo y sí en algunos países, mientras existen otras naciones, como el Perú, por ejemplo, donde en algunos casos sí se le ha dado cabida al polígrafo e incluso, como vamos a ver en un ratito, ha servido para determinar culpabilidad de personas, caramba, tan peligrosas como un violador sexual, pero no es algo masivo. Si es tan, digamos, válido el polígrafo, si se puede, digamos, confiar tanto porque es al 96%, pues no se equivoca, entonces sentemos a Omar Chejade y pongámosle el polígrafo para ver si realmente Juliana, hizo lobby a favor del grupo WOM o no, a Rosario Ponce, a Vencia Mesa. La principal razón es por la que estamos en este momento, ¿no? Yo creo porque no ha habido una cobertura de atención sobre la prueba del polígrafo como la hay probablemente ahora, y gracias a los periodistas como tú que le prestan ahora atención a este tipo de evaluación, y ojalá se puedan resolver más dudas y podamos resolver más cosas. Pero la otra razón, y tenemos que reconocerlo, es por los propios profesionales que nos dedicamos a esto. ¿Hay poca gente seria? No poca gente seria, sino creo yo que el gremio que existe es un gremio que quiere vivir cómodo, ¿no? Y probablemente con estas palabras voy a incomodar a algunos colegas, ¿no? No, acá olvídate, acá incomodamos a todo el mundo en este programa. Cómodo, ¿no? Que quieren seguir haciendo pruebas solamente a tripulantes de cabina, a pilotos, a transnacionales y ganando muchos dólares. Claro. Pero cuando se trata de hacer pruebas a secuestradores, a marcas, a violadores o asesinos, prefieren inhibirse. Bueno, vamos a hablar todavía un rato más, ¿te parece? Vamos a hacer una pausa comercial porque si no aquí me matan y después van a negar que me han matado, así que los tendrías que sentar. Y los sentamos. Sí, ante el polígrafo para que reconozcan el crimen, pero no lo van a hacer. Lo primero que van a hacer seguramente conociéndolos es desaparecer del mapa. Pero señores, nos vamos entonces a la publicidad y regreso con Carlos Villantoy, perito poligrafista, hablando de un tema súper interesante y sobre todo de los casos judiciales donde ha sido utilizado un polígrafo como este que tengo en mi caso. Una persona, un tipo de lo peor, imagínense, un delincuente atroz, un enfermo que violó a su menor hijo y que fue condenado a cadena perpetua, es decir, cárcel de por vida, gracias a lo que arrojó el polígrafo. Un trabajo que realizó, por supuesto, mi invitado Carlos Villantoy. Regresamos con él entonces y con Miguel Sarria, nuestro campeón mundial, flamante campeón mundial de kickboxing. No se muevan.